El hombre sonriente. Tengo una historia que contarte, te ruego que no la leas. Por favor, no. Sé que suena estúpido, pero cuando entiendas por qué, será demasiado tarde. Sé que esto no les impedirá que lo hagan, pero con esta simple advertencia dejaré tranquila mi conciencia. Debo decir que no soy capaz de afrontar esto. Y desesperadamente necesito hacerlo. Déjenme comenzar desde el inicio. Tengo un viejo amigo, Joe, a quien conozco desde primaria. Estoy en mis veintitantos, él también, él ha sido mi amigo por lo menos la mitad de todo este tiempo. Diría que nos conocemos muy bien después de todos estos años. Esto puede parecer irrelevante y sin interés, pero lo debo resaltarlo. Lo conocía, y lo conocía bien. Lo que hizo no fue nada lo que él hubiese hecho sin alguna influencia externa. En la noche del viernes, enero 23. Yo estaba manejando hacia su apartamento para recogerlo junto a su compañero de cuarto, ya que habíamos hecho planes para salir, llegar a un par de bares y generalmente algo para empezar bien la semana. Cuando llegué, habían autos de policía y ambulancias fuera del complejo de apartamentos. Por supuesto que yo estaba curioso, ya que, como mucha gente, raras veces veo cosas así. Mientras llegaba más cerca me di cuenta que había un cuerpo en una bolsa en la calle, rodeado por vidrios y nada más que a 5 pies de un auto muy abollado. Estaba aterrorizado, llegando a la conclusión de que alguien fue atropellado por un auto fuera del complejo. Cuando terminé de embobarme, seguí mi camino dentro y en las escaleras del tercer piso. Ahí era donde el apartamento de mi amigo está, y ahí fue donde descubrí que no había sido un simple accidente. La policía subió las escaleras, hablándole a los residentes y grabando uno de los apartamentos. El apartamento de mi amigo. En pánico, le pregunté a uno de los oficiales qué había pasado, por qué el apartamento de mi amigo estaba siendo grabado. Le dije que se suponía que nos reuniríamos para ir a por unas bebidas, y le pregunté si estaban bien. Sonriente Ennan. El oficial me dijo que parecía que Joe había descuartizado a su compañero de cuarto con un cuchillo de cocina para luego tirarse a sí mismo por la placa de cristal con puertas corredizas, hacia la calle. Yo era un fantasma, temblando demasiado, apenas podía contestar las simples preguntas que el oficial me hacía tratando de averiguar si conocía a las víctimas. Mi mente no lo podía procesar. Lo conocía. Él nunca hubiese hecho tal atrocidad. No tenía sentido. Retomé mi camino hacia mi auto en silencio, manejé a casa como es obvio en piloto automático. No podía sacar de mi cabeza el shock. Mi esposa me preguntó qué había pasado, y le expliqué. Ella también estaba en shock, pero ella no lo conocía como yo. Le dije que necesitaba tiempo, y fui a mi habitación. Ella no se interpuso. Perdido, me encontraba en la computadora. No estoy seguro por qué lo hice, pero estaba revisando el email de mi amigo. Sabía las contraseñas que usualmente él usaba, así que era difícilmente un problema para encontrar el correcto. Pensé que tal vez tenía amigos en línea que necesitaba contarles, o quizá encontraría una ventana que me dijese qué causó lo ocurrido. No sé. Si hubiese sabido lo que ahora sé, nunca lo hubiese hecho. Miraba su bandeja de entrada, buscando nombres familiares. Joe, yo, y varios amigos estábamos en contacto, e instantáneamente reconocí varios de esos nombres en los últimos días. Pero el email abierto más recientemente era uno que parecía spam con un archivo adjunto, sin alguna otra información. La curiosidad me ganó, y lo abrí. El archivo era una imagen con el nombre de una serie de números al azar. Era simplemente un hombre, aparentemente a simple vista. Pero mientras más lo miraba, se hacía más perturbante. El hombre solo estaba ahí con una sonrisa, siniestra e inquietante, con ojos distraídos y enfocados a la misma vez. Esa terrible sonrisa, parecía que se ampliaba mientras más la veía, y por minutos yo estaba obsesionado por ese horrible rostro, ojos ardiendo a la misma intensidad como yo los veía. Finalmente rasgué mi mirada a otro lado para encontrar alguna otra cosa en el email, una simple palabra. Una palabra que no puedo repetir. Aún no. Necesito contar mi historia. No podía mirarla otra vez. Tuve que cerrarla. Ese rostro seguía viéndome. Lo juro, podía seguir sintiendo su sonrisa. Mientras salía de su correo y sacaba esa horrible cosa de mi cabeza, me di cuenta de la hora en que fue recibida, enero 23, 5:35 p.m. Se suponía que nos encontraríamos a las 6. Él vio esto en menos de media hora antes que muera. Durante los siguientes días intenté sacarlo de mi mente. Asistí al funeral de mi amigo. Intenté seguir con mi vida, pero seguía sintiéndolo difícil. Cada vez que cerraba mis ojos sentía que alguien me miraba. En la noche, empecé a tener pesadillas inquietantes. Sonríe.
No podía recordar mucho de ellas cuando desperté, pero todas tenían algunos elementos en común. Ese horrible hombre sonriendo, sangre, violencia, muerte. No podía dormir bien. Estaba luchando en el trabajo. Seguía sintiendo que estaba en el borde. Necesitaba saber qué estaba pasando. Era difícil saber realmente dónde comenzar a buscar, todo lo que tenía para seguir era esa imagen y la simple palabra que la acompañaba. Green Man es difícilmente una búsqueda descriptiva. Aún Ted Green Man o Cursed Green Man no era mejor. Todavía, hice lo que pude con mis limitadas opciones. De hecho encontré una referencia hacia ello, o por lo menos lo creía, en una página dedicada a conspiraciones y cosas paranormales y otras cosas que normalmente tomaría como si fuese una estupidez. Todavía, esto no era normal, y yo estaba dispuesto a abrir mi mente para cualquier explicación, desde que esto parece desafiar lo convencional. Lo que descubrí sobre este Green Man fue que era una imagen que parecía circular por las pizarras de imágenes y foros algunos años antes. El artículo decía que la imagen era inofensiva, sino un poco horripilante, cosa que estoy en total desacuerdo con un poco, pero parecía que algo acerca de ella, cuando estaba junto a una palabra que era desconocida, podía activar extremos combates de psicosis, irritabilidad, pesadillas y alucinaciones. Parecía absolutamente estúpido, un simple texto y píxeles causando daños, y aún estaba sentado ahí, dándome cuenta que estaba experimentando las mismas pesadillas. Irritabilidad y alucinaciones. Y Joe obviamente experimentó psicosis, evidenciado por su súbito asesinato-suicidio. Estaba aturdido. Pensé que tenía que ser una broma, un tipo de bizarro engaño, pero sabía que habían más cosas relacionadas que solo eso. Yo sabía que estaba sintiendo, yo conocía a mi amigo. Esa imagen, y esa palabra tenía que ser la palabra. Lo que activaba todo. Oh Dios, esto iba a pasarme a mí también. ¿También mataré a mi esposa y luego matarme? Comencé a entrar en pánico, pero mi mente racional pudo ganar. Si solo era paranoia, alucinaciones, eso no podía herirme, ¿verdad? Ellos solo tenían poder si yo se los daba. Decidí acabar con esto, sacarlo de mi mente, racionalizarlo cada vez que lo sentía. Eso sería el fin de todo. Mientras mi cerebro racional me ayudaba durante el día, no me podía proteger de noche. Mis sueños seguían degradándose, terminaban despertándome en medio de la noche, sudor frío y corazón golpeteando. Empecé a tomar pastillas para dormir, aunque me negué a decírselo a mi esposa. Después de todo, no quería que ella se preocupase, aunque sé que ella me diría que algo malo me pasaba. Las pastillas no hicieron nada, de hecho parecía que hacían mis sueños más gráficos. Podía recordar todo cuando despertaba. Cada horrible, sangriento detalle. Ese sonriente, inhumano rostro. Descubrí que empecé a caminar dormido. La primera noche desperté rizado en la tina del baño. Luego en la cocina, 3 días después, en la entrada, con un cuchillo en mi mano y los sangrientos restos de nuestro perro entre mis pies. Ni siquiera puedo recordar las cosas que pasaron después de eso. Sé que limpié mi perro, lo escondí en una bolsa de basura, dije que había escapado en la noche y se perdió. Estaba aterrorizado. No tenía idea de qué hacer. Intenté automedicarme en gran medida. Guardé todos los cuchillos de la casa. Mi esposa sabía que había algo terriblemente mal, pero me rehusé a decir algo. Ni siquiera sé si podría a la vez recordar a mi amigo. La página web. Sabía que se estaba poniendo peor. Las cosas que más recuerdo acerca de los sueños, aparte de ese horrible hombre sonriendo, son las emociones. Sentía como si cada muerte que pasaba en el sueño fuese real. Como si lo hiciera con mis propias manos, destripando a mis amigos, mi familia, personas desconocidas, en contra de mi voluntad. Como si cada muerte, cada visión de terror que él me enseñara, no solo era una visión de mi propio trabajo. Cada horrible muerte en el sueño lo hacía sonreír más. Él quería que yo me quebrara. Él quería que me convierta en lo que exactamente me mostraba. Él quería que me convierta en él. Por lo tanto he venido aquí a decírtelo porque estoy desesperado. Necesito ayuda, como puedes ver no puedo soportar el pensamiento de dañar a mi esposa, la mujer que amo más en este mundo. Aún no sé si es inevitable. Él siempre está ahí, mirando y sonriendo, sabiendo que estoy a punto de colapsar, y codeándome cada vez más cerca al borde. Sé lo que él quiere. No puedo permitírselo. Pero no sé si haya alguna otra salida. Así que estoy aquí para llegar a tú, en esperanzas de que él me pueda dejar solo. Quizás si tú, el lector a quien no le importa nada, a quien advertí antes, pueda darle lo que él quiere, él me dejará. Lo tengo que intentar. No sé qué más hacer. Lo siento mucho. Espero que puedas perdonar a un hombre actuando con desesperación.
Creepypasta de los Sims 4. No juegues a ser Dios. La saga de videojuegos de los Sims siempre me habían parecido divertidos. Era una gran fanática, tenía desde el primer juego que había salido al mercado y ahora estaba esperando a la última extensión, los Sims 4. Mi smartphone, de operador Android, era obvio que no podía faltar este juego espectacular. Tenía la versión gratuita, en el Play Store también se hallaba el Sims 3, pero costaba unos $50, que mi padre no quería pagar. Los Sims siempre me habían parecido entretenido, me gustaban los juegos de simulación, este era el mejor en su género. En el juego podías crear sim por sim a tu gusto, diseñando sus rasgos y su carácter. Recuerdo que había hecho a mis propios amigos y me había casado con la persona que me gustaba, e incluso tenía un hijo pequeño y una bebé que permanecía en su cuna todo el tiempo. Un día me decidí por jugarlo, había vuelto de las vacaciones y no había internet donde había ido. Los Sims gratuitos requería tener conexión a internet. Me había llegado una notificación de actualizar la aplicación, y yo había hecho que se actualice, ya que tenía la actualización vieja de Navidad. Esperé muy poco tiempo, la actualización se había completado exitosamente. Todo parecía bien, 2 de mis Sims estaban sucios, pero ya me encargué de ellos. Recibí una notificación de objetivos, muy extraña. El objetivo decía, invocar a Satán. Creí que era una broma o algo normal, no creí que era grave. Si Santa Claus había aparecido en los Sims, no sería tan raro que aparezca otra figura. El problema es que era Satanás. No le di importancia, después de todo, era un objetivo. Seleccioné a mi Sim, el cual era yo misma. Cuando me seleccioné decía mi nombre, mi estado de ánimo y tenía una opción la cual decía, invocar a él. Él. ¿Por qué esa forma de llamar al diablo él? Ya empezaba a pensar cosas, empezaba a estar desconfiada. La curiosidad era grande, así que decidí hacer dicha acción. El cielo empezó a tornarse de color naranja, como el atardecer. Mi Sim se hallaba en la cocina comedor de la casa, en el medio de la habitación, este comenzó a dibujar un círculo con adentro una estrella invertida. La estrella invertida tenía adentro la cara de la cabra, con cuernos que ocupaban los picos de arriba, sus orejas en los picos horizontales y en la punta de abajo su chivita. Ese símbolo lo reconocía, era el símbolo del satanismo. Mi Sim mientras dibujaba aquel icono susurraba palabras extrañas, y al terminar se paró enfrente del dibujo, y alzando las manos exclamaba palabras aún más extrañas. Los otros Sims estaban en su mundo, haciendo sus cosas como si nada pasara. La aplicación de repente se tildó y mi celular mandó una notificación que decía, los Sims gratuito no responde. Y tenía la opción de aceptar. Acepté, volví al menú y volví a poner el juego. Cuando pones el juego generalmente tarda unos segundos con la imagen del diamante verde que decía los Sims gratuito con un fondo celeste. Bueno, en este caso era el contrario. El diamante verde no estaba, el fondo era negro y parecía haber manchas de sangre. Y se escuchaban muchos gritos. La imagen que vi después del reinicio fue a un ser con oscuro con cuernos, muchos gritos, dibujos retorcidos en las paredes de las habitaciones, y a todos sin ojos, con huecos negros en ellos y lágrimas de sangre. El pequeño infante que había en la familia lloraba desconsolado y desesperado, casi gritando. La pareja que tenía en los Sims estaba arrodillada, mirando al cielo, gritando y con las manos en su cabeza, en pánico. Mi versión en Sims según sus gestos parecía asustada, en estado pánico. La siguiente misión decía, mata al bebé y hazle una ofrenda al gran señor. Esto no era normal, esto no es una broma. En todos los años que jugué a los Sims, jamás vi este tipo de cosas. Esto era retorcido. El lugar estaba repleto de llamas, había muchos gritos y susurros diabólicos. Me saltó un mensaje de la aplicación, este decía, ¿qué pasa? Deja tu instinto humano, saca la bestia interior. Dios también es malo, tú eres Dios, tú decides qué pasa aquí. Horrorizada y desesperada, traté de sacarlo, no podía, era una pesadilla. Parecía tildarse.
Finalmente aparecí en el inicio de mi celular. Inmediatamente eliminé esa cosa horrorosa y todo lo que tenga que ver con la sensación de desagrado y trauma. Tomé todos los CDs y los guardé en una caja en el ático, mientras que iba desinstalando todos los juegos de los Sims de mi PC. Desde ese día, no jugué a ningún juego de los Sims. El experimento ruso del sueño. Investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, de manera que el gas no los matase, debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que, falsamente, se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos, y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era un efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, como no reaccionaron, continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban, tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada, los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos, o en estado vegetal. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase, con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto, y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumulara en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos, y no con los dientes, como era de suponerse.
Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. La piel y los órganos de detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente estaban digiriendo su propia carne, y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente, para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos le mordió el cuello, otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si se cuentan a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su bazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3, fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía, comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma, para que el paciente pudiera comunicarse. Sigue cortando, escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos, y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzó a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto, y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final, tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada, y parpadeaba rápidamente.
Siendo este el primero al que se le puso el EEG, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo, luego se pusieron rectas, y de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3, inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo, y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerrarán con estas cosas. No contigo. Le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres? Demandó. Necesito saber. El prisionero sonrió. Experimento sueño ruso. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero preguntó. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa. Apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EEG mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró casi tan libre. El juego del diablo. Hace unos días me sucedió lo peor que a cualquiera le puede pasar, y aunque es muy reciente me siento obligado a difundirlo para evitar que alguien más pase por esto. Era el 24 de diciembre, día de Nochebuena. Como es común en estas fechas, amaneció haciendo mucho frío. Las noticias decían que estábamos a 3 grados bajo cero. Recuerdo que al observar por la ventana de mi cuarto, que da a la calle, no había absolutamente nadie, y eso que eran aproximadamente las 11 de la mañana. Entonces bajé al comedor y encontré una nota que decía: hijo, regresamos en un rato. Fuimos a comprar cosas para la cena. Entonces me dirigí directamente al refrigerador y saqué un vaso de leche. Quise prepararme un sándwich pero me dio flojera, solo me tomé el vaso de leche y regresé a mi cuarto. Como estábamos de vacaciones y no tenía nada que hacer, me puse a jugar un rato videojuegos. Como a la 1 de la tarde me aburrí y decidí prender la computadora. Empecé a checar algunas páginas a las que estoy inscrito. Entonces abrí el Facebook y vi que tenía un mensaje nuevo. Al ver el remitente se me hizo un poco extraño, pues se hacía llamar Jeux 666, entonces pensé que mucha gente se pone ese tipo de nombres. De repente sentí un retorcijón en el estómago, era por el hambre que tenía. Le di clic al mensaje, era un link, volví a dar clic y decidí bajar por el sándwich. Cuando regresé vi que un archivo había bajado y estaba ya ejecutándose. Intenté detenerlo, pero cuando di cancelar la pantalla comenzó a llenarse de números. Entonces me espanté un poco, pues pensé que había descargado un virus. Cuando terminó de ejecutarse, solo en los bordes contaba con un efecto que simulaba sangre y en el centro de la pantalla estaba escrito Diabol Ra. Debajo estaba una opción para escoger el idioma, la cambié a español y lo que estaba escrito en el centro de la página cambió por El juego del diablo. Bienvenido. ¿Estás listo para saber cómo es el infierno? Inmediatamente después cambió la pantalla, esta se empezó a llenar de este efecto de sangre y apareció una pregunta: ¿serías capaz de matar a un niño? Sí, no. Por el miedo decidí poner que no. Inmediatamente después en el centro de la pantalla apareció mi foto de perfil de Facebook junto con mi dirección y mi teléfono, junto con una leyenda que decía así: ¿estás seguro que no quieres jugar? Debajo estaba un cronómetro que marcaba 30 segundos y apareció otro texto que decía: si el tiempo se acaba, el próximo en estar de este lado con nosotros serás tú. Y vi como diferentes fotografías comenzaban a llenar la pantalla. En ellas se veían claramente pedazos de gente como torsos y cabezas. El cronómetro
cronómetro marcaba ya 10 segundos, entonces rápidamente le di si apareció un gracias. Y abrió un servidor de video, entonces comenzó a transmitir estática. Así estuvo un momento, de repente se comenzó a transmitir el video, el lugar se veía oscuro pero una tenue luz venía de unas escaleras, entonces empecé a ver como alguien movía la cámara para enfocarla en algún lugar, gracias a esto pude ver que era un sótano. Cuando la persona dejó de mover la cámara las luces se encendieron y se pudo ver como una niña de aproximadamente unos 7 años de edad se encontraba tirada en el suelo, estaba en medio de un charco de sangre y apenas si se movía. Una persona totalmente vestida de negro se acercó a la niña, llevaba en las manos un machete y un martillo. Al llegar junto a ella dejó el machete a un lado y movió suavemente a la niña, entonces él se giró y se puso de frente a la cámara. Cuando lo observé vi que tenía puesta una máscara de pollo, volvió a mover a la niña, ella abrió los ojos y cuando volteó pudo ver al hombre con la máscara. Ella comenzó a gritar de terror y las piernas con el martillo hasta que se pudo escuchar un crujido, eran los huesos de la niña que gritó aún con más fuerza. Esto me puso en estado de shock, estaba a punto de desmayarme, entonces ella comenzó a mover los brazos y se volvieron a repetir los martillazos ahora en esa parte del cuerpo hasta que la niña se desmayó por el dolor. Entonces agarró el machete y con un rápido y fuerte movimiento le abrió el torso, entonces sacó sus tripas y las esparció alrededor de la niña, hizo una reverencia y el video se cortó. Yo comencé a vomitar en el piso de mi habitación, entonces la pantalla volvió a cambiar y apareció lo siguiente: ¿serías capaz de hacer sufrir a un hombre? Sí, no. Recorré el cronómetro y pudo más mi miedo, volví a darle sí, se volvió a abrir el servidor de vídeo. Inmediatamente en la pantalla apareció un hombre desnudo atado de pies y brazos a un tipo de estrella de madera, él solo gritaba ¿dónde está mi hija? Díganme dónde está. Entonces otra persona con una máscara de látex le desvendó los ojos y solo se escucharon gritos. El camarógrafo cambió de lugar y comenzó a filmar detrás del hombre. Lo que se vio fue a la niña destrozada, dando a entender que él podía ver a su hija en ese estado. La misma persona de la máscara de látex sacó una sierra y le desfiguró la cara con ella. Entre sollozos y chorros de sangre el hombre seguía gritando por su hija. Entonces la persona con la máscara de látex se quitó un abrigo que traía, era una mujer que estaba desnuda, entonces se agachó enfrente del hombre y comenzó a practicarle sexo oral. Se volvió a cortar el video. Yo estaba demasiado espantado y asqueado por lo que estaba viendo. Quise apagar la computadora, pero recordando todo esto que había visto, me dio muchísimo miedo que vinieran por mí y dejé la computadora encendida. Entonces la pantalla cambió y apareció otra pregunta: ¿serías capaz de llevar al infierno a una mujer? Sí, no. Volví a poner un sí, entonces apareció el servidor de vídeo, se escuchaban los gritos del hombre y se vio a una mujer atada a una cruz invertida, seguramente estaba sedada pues no reaccionaba. Entonces la cámara le hizo un acercamiento y se encendieron las luces, se pudo ver como ella estaba empalada y en las uñas tanto de los pies como de las manos le habían clavado alfileres y agujas. Otra persona también vestida de negro y con máscara de coyote apareció en cámara, llevaba una jeringa en la mano, el contenido se lo inyectó a la mujer. Aproximadamente en 3 minutos la mujer reaccionó y se pudo ver su cara de dolor y se comenzaron a escuchar sus gritos. Entonces iniciaron a moverla y la dejaron en un punto fijo, las luces se encendieron y el hombre de la cámara comenzó a girar alrededor del sótano. Se pudo ver como los restos de la niña estaba entre ambos padres, de un lado el hombre aún recibiendo sexo oral y del otro la madre empalada. El ruido era ensordecedor por los gritos de ambos. Entonces el hombre de máscara de coyote a morderle los pechos hasta que le arrancó un pezón. Entonces ella ya solo sollozaba por el dolor y la impotencia de ver así a su familia en esta situación. Entonces se escuchó como alguien arrastraba algo y se empezaron a escuchar ladridos. 3 hombres junto con el de máscara de coyote aparecieron junto a la niña y comenzaron a masturbarse hasta eyacular sobre sus restos. Ambos padres lloraban sin cesar al igual que gritaban de dolor. Entonces los hombres hicieron una reverencia a la cámara y se fueron por las escaleras. La mujer hizo lo mismo y también salió. Los ladridos de los perros no cesaban. Entonces aparecieron junto a la niña 5 perros, que comenzaron a comerse sus restos y el vídeo terminó. Inmediatamente después apareció la siguiente frase: gracias por jugar el juego del diablo, eres muy valiente al resistir las visiones del infierno. Cuando se borró esto aprecio otra leyenda. Ahora sabes cuánto vale tu vida, pues al terminar el juego y matar a estas personas te has salvado. Entonces en la pantalla aparecieron de nuevo muchos números y se apagó.
Cuando llegaron mis padres yo estaba llorando y vomitando, aún ellos me preguntaron qué pasó, yo les conté a grandes rasgos lo sucedido, ellos solo me abrazaron y me dijeron que todo había pasado. Inmediatamente fuimos a denunciar. Cuando la policía intentó entrar a mi Facebook, no se pudo pues la cuenta había sido eliminada. Ellos decomisaron mi computadora para ver si extraían algo, pero eso es todo, así que por favor si reciben un mensaje misterioso no lo abran. Deja de gritar. Mi hermana siempre grita en medio de la noche, lanza gritos horribles que me hielan la sangre. Y yo no puedo conseguir que se detenga. Me acuesto en mi cama, lejos de la tierra, soñando en la niebla, y sus gritos penetran mis sueños. Ella llora por mí, llora por alguien. No puedo ayudarla, no puedo hacer nada para que pare de gritar. Un día le traje un poco de lavanda fresca. Esperaba que el olor la pudiese calmar. Mis ojos se cierran y me alejan al mundo de los sueños. Pero ella grita. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Por qué gritas? ¿Qué te asusta? Si no me lo dices, no puedo evitarlo. Esta noche los gritos son demasiado audibles. Me levanto. Haré que pare de gritar. Me dirijo a su cama y me arrodillo justo encima de ella. Deja de gritar. Deja de gritar. Hay poca luz y estamos un poco distanciadas. Deja de gritar. Ella se detiene, pero solo porque sabe que alguien está ahí. Se queda tranquila, no quiere que sepan que está ahí. Mi madre me dice que vuelva a mi cama. Tengo que dejar de venir a ver a mi hermana en la noche. Pero, ¿no oyes los gritos, madre? Ella no los escucha. Mi hermana finge estar dormida. Me levanto. Estoy sucia de la tierra donde me arrodillé, la tierra sobre la tumba de mi hermana. Ella descansa en su ataúd. Muerta, pero aún grita. La Beldam. Muchos de ustedes dirán que la siguiente historia es sacada de una película llamada Coraline. Para aquellos que no la conozcan, Coraline fue una película de 2009, cuyo monstruo acechaba dentro de la puerta secreta de una casa antigua. Ese monstruo tenía la misión de arrastrar hasta su mundo a los niños de cada familia que se mudaba a la dicha casa, los mantenía con él y poco a poco se volvía más posesivo. No quería que los niños lo abandonen. A la vez, este monstruo ocultaba su verdadera forma, mostrando a los niños una mujer joven, bella y dulce, cuando en realidad no era más que una muñeca de hierro vieja, desarmada, alta y horrorosa, cuyo fin era apoderarse de los niños. Esta historia es diferente. Susan y Renai eran dos amigas muy cercanas que se conocían desde hacía mucho tiempo. Más bien, se podría decir que entre ellas no había secretos. Eran las mejores amigas, vivían en Detroit y siempre se sentaban en la banca enfrente de una vieja fábrica del centro a charlar. La Beldam. Aunque eran inseparables, Renai sabía muy bien que a Susan le gustaba mucho jugar con lo paranormal, era su hobby favorito. Ya había convencido una vez a Renai de jugar al juego de la copa juntas, que terminó muy mal porque Renai estuvo 4 días sin dormir, admitiendo que supuestos ruidos se escuchaban en el sótano de su casa. Cuando sus padres le pedían que revisara la lavadora que había allí, su humor cambiaba de repente. Parecía asustada. Finalmente, 3 meses después Susan la volvió a sorprender cuando le contó una leyenda urbana, la leyenda de la Beldam, la bruja. Susan logró asustar mucho a Renai cuando le dijo que supuestamente, la Beldam vivía en aquella fábrica abandonada que veían sentadas desde la banca. Susan arremetió inmediatamente con una risita falsa, mientras Renai se quedaba mirando con preocupación a la enorme fábrica. ¿Caíste? Jajaja. Le dijo viendo la cara de shock de Renai, quien se sumergió en un alivio absoluto inmediatamente. Suspirando cada vez con más fuerza, Susan prosiguió con la leyenda, hablando entre risas, con la malévola intención de seguir asustando a Renai. Esto que les contaré a continuación será cada detalle de lo que dijo Susan sobre la Beldam. La Beldam era una mujer que, abandonada por su esposo, había perdido a su bebé en un accidente supuestamente sin relación.
Hundida en la desesperación y la locura, comenzó a meterse en el ocultismo y el arte oscuro de los espíritus y todo lo relacionado con ellos. Un día intentó hacer algo llamado unión de dos almas en un mismo cuerpo físico, usando una vieja muñeca alta y polvorienta, pero accidentalmente algo falló y el alma de la mujer quedó atrapada dentro de la muñeca, obligándola a vivir así por el resto de su vida. Atrapada por el odio absoluto y la desgracia, atormentó al pueblo donde residía, y su gente la metió dentro de una fábrica abandonada y allí la encerró para siempre. Muchos del pueblo afirman que su gente la empezó a llamar la Beldán, por razones obvias de que había adoptado la forma de una bruja completamente horrible con brazos y piernas de muñeca y toda la cara arrugada y magullada, también por el hecho de que no tenía ojos, sus órbitas estaban negras completamente, sus ojos habían sido removidos por la gente del pueblo como castigo. Muchos siguen diciendo que la Beldán todavía habita en la vieja fábrica abandonada y que muchos que han entrado jamás han salido, o al menos esto era lo que reportaban las familias 2 o 3 días después de buscar desesperadamente a sus parientes y no encontrarlos por ningún lado. La Beldán no tiene debilidades, es un alma demasiado potente dentro de un recipiente, la muñeca, en el que está muy bien protegido. Siempre se guía por sus instintos. No puede correr mientras toque el suelo, pero puede trepar paredes y techos, puede moverse muy rápidamente dependiendo de qué tan lejos esté del suelo. Si enciendes una bengala, será mucho más fácil para la Beldán encontrarte, ya que siente el humo de la misma para hallar a su víctima. Se dice que en la fábrica han puesto un espejo al final de un gran corredor oscuro y que la Beldán de vez en cuando se aparece junto a él mientras observa a su víctima, sin moverse ni por un segundo. Si te quedas quieto y miras a la Beldán, pasará muy poco tiempo para que te des cuenta de que se evapora súbitamente en un instante, sin dejar rastro alguno. Se dice que la Beldán tiene un compañero, un ayudante fiel bajo su manga, llamado Piggy, cerdito en español. Piggy también tiene su historia, y es la siguiente. Un hombre robusto de cabellos negros y muy bien vestido llamado Howard Thompson Jr. decidió investigar el caso de esta mujer. Este hombre vivió en los años 90, 10 años después del origen de la Beldán, ya llevaba muchos meses de investigación profunda en el caso cuando descubrió en dónde se alojaba aquella cosa. Sabía que tenía que arriesgarse, no estaba seguro si volvería algún día, pero de algo estaba seguro, y era que debía meterse en la fábrica y buscar a la Beldán, cueste lo que cueste. Mas nadie volvió a verlo nunca más desde aquel 13 de febrero cuando salió en las noticias. Investigador desaparece tras entrar en fábrica abandonada. Se dice que Howard Thompson Jr. fue la primera víctima del ente y que ésta lo mantuvo encerrado en la fábrica durante todos estos años. El aspecto de Howard Thompson Jr. ya no es el de antes, sino que ahora es nada más que un hombre con ropa elegante manchada de sangre y su cara partida en 2 pedazos que, de algún modo, siguen completamente unidos. Piggy adquirió este nombre por portar con él una máscara de cerdo que usa para ahogar a su víctima, mientras la apuñala con un cuchillo en el torso. Piggy no puede trepar por paredes ni techos, pero puede correr muy rápidamente hacia su víctima, además se vuelve más fuerte y rápido en la oscuridad. No le afectan las luces, solo las bengalas que están muy cerca de su rostro, si éstas se encuentran muy lejos de él no le afectará. Lo más importante. Para encontrar a la Beldán y a Piggy debes aceptar su juego, para esto debes llevarte contigo 8 bengalas, una linterna, 4 baterías de linterna, un espejo en la mano. El espejo es muy importante, debes mirar a través de él en todo momento, así podrás ver si la Beldán o Piggy están detrás de ti. Ya equipado, debes ir y meterte en la fábrica a las 2 de la madrugada. Para meterte deberás usar un bastón que hay en la entrada para romper una ventana, porque la puerta principal está sellada firmemente. Una vez adentro comienza a pasearte por el lugar durante unos 5 minutos, luego sentirás que una fría brisa te golpea en la espalda. El juego ha comenzado. El objetivo del juego es simple, debes encontrar 14 cartas en toda la fábrica.
Estas cartas han sido guardadas celosamente por la beldam, porque cada carta contiene información sobre cada víctima que han tenido ella y Piggy. Las cartas tienen información sobre cómo la beldam se cobró la vida de sus víctimas, cómo lo mató, a qué hora lo mató, razón para jugar el juego. A medida que recojas cartas, la beldam se volverá más y más rápida, también el ambiente se pondrá tenso y la dificultad para ganar aumentará. La fábrica tiene 4 pisos muy grandes que debes explorar de arriba a abajo, de lo contrario no encontrarás las cartas. ¿Qué sucede cuando tomas las cartas? Les daré información sobre qué es lo que pasa cuando encuentras las cartas. Carta 1. Sentirás pasos muy fuertes resonando en toda la fábrica, estés donde estés, aunque más bien se escucha como un latido de corazón. Carta 4. Sentirás un zumbido leve y agudo sonando dentro de tu oído. Carta 7. Si miras bien por una ventana, afuera comenzará a llover y habrá truenos a cada minuto que te pondrán los pelos de punta. Carta 9. Aquí es cuando se escucha un mecanismo y un sonido de cadenas. Una puerta es abierta en la fábrica. Esta puerta es la que libera a Pig, quien permanece encerrado tras ella hasta que encuentres la 9ª carta. Ahora tienes a 2 enemigos persiguiéndote. Carta 12. Aquí es cuando sonidos de susurro fantasmales y cadenas arrastrándose se unen al ambiente para formar una mezcla de sonidos que vuelve loco a quien lo escucha. Última carta. Cuando tomes la última carta y la leas, todos los sonidos van a cesar, hasta los truenos y rayos de afuera. Tendrás un periodo de 20 segundos para caminar tranquilo por la fábrica, luego la beldam aparecerá detrás de ti y clavará su mano de hierro en tu corazón, luego te lo mostrará y antes de que caigas al suelo y mueras, ella mostrará su horrorosa cara y gritará muy fuerte. Fin del juego. Dicen que puedes atacar a beldam aún sin tener las cartas completas, para esto debes ser muy poderoso, casi que tener poderes sobrenaturales. Renai no dijo ni una palabra, hasta que finalmente comenzó a reírse y dijo: muy buena historia, Susan, pero sigo sin creer en esas cosas. Susan esbozó una mueca graciosa y le afirmó que el juego es real y que lo iba a probar. Renai solo se rió más fuerte que antes. Sí, claro, Susan. A Susan no pareció haberle gustado que Renai se riese. La miró seriamente y luego se fue sin decir una palabra. Hoy en día Renai sigue recordando lo que Susan dijo, que lo iba a probar. Pero no por el hecho de que Renai no le creyera, sino porque una semana después de haber tenido esa conversación con ella, no volvió a verla nunca más. Incluso salió una foto de su rostro en las noticias con las siguientes palabras: niña adolescente desaparece tras haber entrado a fábrica abandonada. Mostraban que en las cámaras de seguridad Susan rompía con un bastón una ventana que había junto a la entrada, y decidida, se metía dentro de aquella supuesta fábrica donde vivían aquellos monstruos. Les recomiendo encarecidamente que nunca jueguen con ellos. El Furby. Los Furbies eran unos juguetes muy populares en los años 90 y apenas dejaron de producirse en el 2007, pero a decir verdad, creo que debieron dejar de producirlos antes. Muchos dicen que los Furbies son malévolos, que están poseídos por una fuerza que les permite cobrar vida. Yo creo que muchas historias de Furbies malévolos son reales, en base a mis experiencias. Sé que mi historia es real, así que ustedes eligen si creen en ella o no. Pero yo sé qué pasó. Cuando los Furbies salieron, como cualquier otro niño le rogué a mis padres para que me compraran uno. Y estaba feliz cuando lo hicieron. Era divertido. Podía hablar, comer, bailar y cantar, era todo lo que quería de niño. Y amé a mi Furby, por unas semanas. Por un rato, mi Furby actuó como debía. Pero después comenzó a desarrollar, digamos, una actitud. Cuando quería jugar con él, respondía con un no. Cuando le pedía hacer algo, decía que no. Y todo empeoró hasta que dejó de reaccionar y en lugar de esa expresión adorable de felicidad que tenía, parecía haber adoptado una de maldad. Su cara se veía enojada por alguna razón, y definitivamente no volví a verlo de la misma forma. Incluso cuando intentaba alimentarlo, se negaba. Y si ponía algo en su boca hacía un sonido como de ahogarse y decía yo no hambre. Y así siguió hasta que un día que intenté darle de comer, me gritó con una voz distorsionada y me dijo algo que no sabía que podían decir: tú no gustas.
Estaba tan asustado que le quité las baterías, lo puse en un armario y ni siquiera me atrevía a acercarme. Meses después, tuve un momento de aburrimiento y me decidí a ir a buscar a mi Furby. Había pasado un rato desde los eventos y pensé que a lo mejor solo había sido un error en la bocina del muñeco. Fui, tomé al Furby y apreté el botón de reset. Lo encendí y empecé a jugar con él. Y el muñeco tenía el comportamiento normal. Decía cosas, chistes e inclusive bailaba y cantaba para mí. Pero conforme pasó el tiempo y empecé a pedirle que jugáramos, volvió a actuar de manera negativa y a rehusarse. El muñeco no quería jugar y esto me hizo enojar, lo arrojé a la pared y empezó a hacer ruidos y movimientos extraños, como si estuviera funcionando mal. Lo apagué, pero para mi sorpresa eso no sirvió. Pensé en sacarle las pilas, pero me aterrorizó que al abrirlo, el muñeco no tenía baterías. De hecho nunca las había reemplazado. Y esto me asusta hasta la fecha. Estaba aterrorizado entonces y lo arrojé bajo las escaleras de nuestro sótano. Dejó de hacer ruidos y moverse, así que asumí que se había roto y cerré la puerta. Revisé 2 veces que la puerta tuviera seguro, y me fui a dormir. Al otro día, bajé al sótano para tomar al Furby y decirle a mi mamá que lo tirara. Revisé bajo las escaleras y moví todo lo que estaba ahí, pero el Furby había desaparecido. Le pregunté a mi mamá si lo había tomado, pero ella dijo que no y que no había estado en el sótano desde hacía varios días. Furby se había ido. Eventualmente me rendí y dejé de buscar. Mi familia y yo estuvimos de acuerdo en que el muñeco estaba poseído y nos alegró que desapareciera. Pero lo que me asusta es que aún no sé dónde está, por lo que se podría estar acechando en mi departamento. Aunque una parte de mí piensa que el Furby volvió al infierno. Todavía me asusta pensar que alguna vez tuve un Furby poseído. Esta es mi historia. Sé que no da miedo, pero les aseguro que fue 100% real. Créeme si quieres, pero no tienes que hacerlo porque sé que fue verdad. Sé lo que pasó. Y como consejo, por favor no compren uno de estos pequeños demonios. A partir de la medianoche, el frío penetraba por las rendijas de las ventanas. La vieja cabaña crujía por el peso de la ventisca mientras 2 jóvenes se refugiaban en una gruesa manta en la cama de su vieja casa. Era el año 1789 cuando los 2 jóvenes eslavos se habían encontrado en la vieja cabaña del abuelo de Frederick. Ella era campesina y estaba prometida con un mercader de lanas que le dio a su padre 5 ovejas a cambio de su hija. Frederick se enamoró de Ratcha en cuanto la vio en el pueblo, luciendo su vestido de campana y portando una cesta llena de comida. Frederick tenía cerca de los 30 años y siempre había estado soltero porque le gustaba la vida de libertinaje que llevaba, pero aunque quiso conquistar a Ratcha como una más, le cautivó su voz, su precioso cuerpo, su pelo negro como la noche y sus ojos verdes. Estaban enamorados y no les importaba el temporal que se escuchaba fuera. Transilvania era un país frío y en los días de invierno, solo los más estúpidos salían del calor de sus hogares. Los más estúpidos o los más apasionados, como ellos. Ambos dormían ya que habían pasado una tarde muy fogosa y estaban exhaustos. Él había estado cazando por la tarde y ella se reunió con él al anochecer. No querían que nadie les viera juntos y por eso tenían que verse a escondidas. Estaban abrazados y disfrutaban del calor mutuo como si fuera lo más precioso que había en el mundo, mostrando ambos una sonrisa satisfecha en sus rostros dormidos. Entonces alguien llamó ruidosamente a la puerta. «Abran», gritó un hombre de unos 50 años. «Abran la puerta, por favor. Necesito ayuda, socorro». Frederick despertó, asustado. Pensó que les habían pillado y saltó de la cama, frenético, buscando su ropa para ponérsela cuanto antes. La imagen del prometido de Ratcha le vino a la mente y pensó que venía para matarlos. Ella se despertó igual de asustada y tardó en reaccionar cubriéndose el pecho desnudo con la manta. «¿Quién es?» «No tienes por qué abrir», dijo ella. «No podemos permitir que nos descubran», replicó él. «Vamos, levántate y vístete. Y mientras vete inventando cualquier excusa, por favor». «Ayúdenme», gritó el de la puerta de nuevo, golpeándola con fuerza. «Abre, por Dios, igual está desangrándose», pidió Ratcha. «Voy a ver». Frederick se aproximó a la puerta con evidente miedo. Abrió, sujetando la hoja de la puerta con su bota por si era una trampa y alguien quería abrirla de golpe. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio a un hombre jorobado, de 1,60 m de estatura, tratando de calentarse las manos frotándolas entre sí. «¿Qué ocurre?», preguntó Frederick, molesto.
Por favor, déjeme entrar, dijo el jorobado, mirando insistentemente tras su espalda. Era inquietante ya que no se veía mucho más allá de 5 metros, debido a la oscuridad y la ventisca de nieve. Frederick abrió la puerta, sintiendo remordimientos de haberlo hecho cuando vio al jorobado dentro de la casa y a su amante saliendo de la cama, desnuda y buscando su ropa, con la puerta de la habitación abierta de par en par. Oh, disculpen, el jorobado la miró intensamente un segundo, regocijando su mirada en el bello cuerpo de la joven y luego, lentamente apartó la mirada como si se disculpara así de haberla mirado. Cuando se dio cuenta de que había sido examinada de pies a cabeza por el jorobado, se cubrió con la manta de nuevo. Ratcha miró con odio a Frederick por no haberle dado tiempo a cambiarse, por no haber cerrado la puerta de la habitación y por dejar entrar al desconocido. Frederick cerró la puerta de la calle con el madero y lo aseguró por miedo a que llegara una manada de lobos o gente con antorchas buscando a ese hombre. En realidad no sabía de qué tenía miedo salvo de la vasta oscuridad y los copos de nieve cayendo de lado. ¿Qué le pasa? ¿De qué tiene miedo? Es la comida. Tenéis que cuidar lo que coméis. ¿Está loco? ¿Le persigue la comida? ¡No!, gritó, colérico el jorobado. En la comida está el mal. Vengo de las montañas, en las aldeas del norte la gente está afectada por el mal. ¿Qué mal? Tengo que avisar al pueblo. Trataré de volver. Háganme caso, no coman nada. Y ante todo y por encima de todo, si alguien llama a la puerta a partir de la medianoche, no abran. Dicho eso, el jorobado volvió a mirar hacia atrás, hacia Ratcha, y al verla vestida, le hizo un gesto de saludo con la cabeza. ¿Qué pasa a la medianoche?, preguntó ella, asustada. Ellos salen de sus tumbas. El jorobado sacó el madero que encajonaba la puerta y abrió con parsimonia. Aún estoy a tiempo de avisarles a todos, dijo. No salgan de casa hasta que despunte el alba. Y salió por donde había venido. Frederick se lo quedó mirando mientras se perdía su encorvada figura por la oscura ventisca. Cierra, que hace mucho frío. ¿Para qué dejas pasar a ese loco? Creí que le perseguía a alguien. Pues le cierras la puerta, no es tan difícil. El muy canalla me ha mirado con lascivia mientras me vestía. Apenas te ha visto, mujer. Y puedo saber por qué me ha visto desnuda un desconocido. Ella le golpeó el hombro, furiosa. Lo siento, Ratcha. Me cogió de sorpresa. Ella terminó de vestirse y fue a ver la despensa de comida. Allí había tierna carne de venado recién cazado y al verla le entró apetito. No hemos comido nada en horas. Ahora que ese loco ha hablado de la comida quiero cenar. Ha dicho que no comamos nada. ¿Y vas a hacerle caso? ¿Cuántas veces hemos comido venado asado? ¿Qué nos puede pasar? No deberíamos comer nada, dijo Frederick preocupado. Vamos, no seas tonto, no te creas esas tonterías. ¿No escuchaste lo que dijo? Ellos salen de sus tumbas. ¿Quiénes salen? Los gusanos. ¿No creerás en los fantasmas? No, claro que no. Entonces, tengo hambre, prepara algo en la chimenea y te espero en la cama, calentita. Ratcha se quitó la blusa y con picardía se bajó de nuevo la falda. Caminó sensualmente hacia la cama y se refugió en la gruesa manta de lana blanca. Está bien, dijo Frederick sonriente, imaginándose lo que haría con ella en cuanto se reunieran en la cama. Cogió su cuchillo de caza y cortó un grueso filete. La sangre manchó sus dedos de color rojo oscuro y sintió un extraño apetito por chuparse los dedos. La sangre le llamaba la atención de una forma extraña, casi hipnótica. De forma instintiva se llevó los dedos a la boca y chupó la sustancia roja que tenía pegada en ellos. Su lengua sintió el sabor a hierro, su garganta experimentó algo que nunca había experimentado. Sintió tanto placer al chupar esa sangre que volvió a tocar la carne de venado y volvió a chuparse los dedos con deleite apasionado. Sintió un fuerte dolor en el pecho. Eso le devolvió la cordura. ¿Qué he estado haciendo?, se dijo, incrédulo. Se vio los dedos manchados de sangre y sintió asco. Se limpió en la palancana y volvió a agarrar el filete para cortarlo sobre la mesa. Terminó de cortar la carne en pedacitos pequeños y puso la vieja sartén sobre el hierro que descansaba sobre las ascuas ardientes de la chimenea. Se preguntaba qué le había hecho hacer algo tan asqueroso como chupar la sangre cruda. Alimentó el fuego con nuevos troncos y disfrutó viéndolos arder, escuchando su repiqueteo cuando empezaban a quemarse. Echó la carne sobre la sartén y la removió con la cuchara de palo que tenía. Sintió que al quemarse la sangre perdía ese aspecto apetitoso.
Al ver el jugo y oler el rico aroma de la sangre, quiso que ella supiera lo deliciosa que era la sangre fresca y deseó dejar la carne medio cruda para que ese delicioso jugo deleitara su garganta al igual que le deleitó a él. Las campanas del pueblo comenzaron a dar la hora. Ni siquiera sabía la hora que era. Los lentos repiqueteos le distrajeron de su labor de cocinero. 1, 2, 3 campanadas, 4, 5, 6, 7. Alguien llamó a la puerta. Su corazón se detuvo del susto. «Abran la puerta», gritó una niña desde fuera. «Por favor». 8, 9, 10. Frederick corrió hacia la puerta y abrió. Era una niña de pelo rubio y largo y sonreía de forma muy rara. Tenía unas extrañas cosas blancas en la boca, parecían largos colmillos. «¿Puedo entrar?», preguntó con una voz de mujer mayor. «Tengo frío, tengan piedad de esta pobre niña». Frederick no lo pensó ni un instante y le cerró la puerta en las narices. Esa niña tenía algo diabólico en la mirada. «No coman nada», se dijo, aterrado. Él había chupado la sangre. Sonaron 11 y 12 campanadas cuando el reloj se silenció. Era justo la medianoche cuando Frederick cayó desplomado al suelo, muerto. Ratcha seguía esperándole en la cama porque no vio lo sucedido en la puerta. Seguía desnuda, imaginando a su amante entrando en la habitación deseando tomarla de nuevo. Entonces empezó a sentir el olor a carne quemada y decidió que algo raro estaba pasando fuera. Salió de la cama, se vistió y abrió la puerta. Al ver a su amante tendido en el suelo y la chimenea soltando humo negro, corrió a quitar la sartén del fuego y al ver la carne calcinada le echó agua encima para que dejara de humear. Luego fue junto a Frederick y empleando todas sus fuerzas, consiguió darle la vuelta a su cuerpo. Estaba helado y su piel estaba empezando a estar azulada. «Dios mío, está muerto», se dijo, tapándose la boca horrorizada. Alguien golpeó con los nudillos en la ventana de vidrio. Asustada fue a ver quién era y cuando se acercó vio a una niña vestida con camisón blanco flotando en el aire como un fantasma. Pero era real, nítida y pálida. De su boca salían 2 colmillos que le salían de la mandíbula superior. Sus ojos eran extraños, eran de color rojo y se veían claramente en la oscuridad. El terror la hizo chillar y cerró los postigos interiores, cubriendo por completo el vidrio. Al darse la vuelta vio a Frederick poniéndose en pie. Tenía tanto miedo que no pensó que estaba bien y que podía ir a abrazarlo y besarlo. Algo en sus movimientos delataba que no era el Frederick que conocía. Se movía despacio y como si disfrutara de su propio poder de movimiento. Era como si algo hubiera poseído su cuerpo, o al menos esa fue la sensación que transmitía al mover primero la espalda y luego los brazos, como si se llenaran de dentro a fuera de vida. Una vida espectral y escalofriante. Al mirar hacia atrás, su cuello se giró 180 grados sin mover ante su cuerpo. Tenía los ojos rojos y de su boca salían largos colmillos. Su boca mostraba una extraña y escalofriante sonrisa y su piel seguía azulada. Seguía muerto. Ratcha no se dejó llevar por el pánico y corrió a la habitación, empujó con su cuerpo la ruda puerta de madera del dormitorio y ésta se cerró de un portazo. Luego, con las manos temblorosas comenzó a correr el cerrojo. Cuando lo consiguió mover del todo sintió un golpe desde fuera. La fuerza del golpe fue tan grande que hizo temblar toda la casa. «Ratcha», dijo Frederick con voz espectral. «Déjame entrar, cariño». «Tú no eres Frederick», gritó ella, llorando. «No seas mala, abre la puerta o le diré a tu padre lo nuestro». «No es él, no le escuches», se dijo, tratando de taparse los oídos. Entonces reparó en la ventana. Si ese demonio que había poseído el cuerpo de Frederick se lo proponía, podía echar la puerta abajo y solo Dios sabía lo que haría con ella. Se puso todas sus ropas de abrigo y abrió los postigos de la ventana. La niña ya no estaba ahí fuera. Podía salir de casa y escapar sin que él se diera cuenta. Correría hasta su casa y les avisaría del peligro que había ahí fuera. Ratcha volvió a escuchar al otro lado de la puerta. La chica abrió la ventana y sintió el cortante aire frío golpeando su rostro. Enfundada en su abrigo, bufanda y guantes, se subió a una silla y saltó fuera de la ventana. La nieve amortiguó tanto la caída como el ruido que produjo al caer. Al escuchar que Frederick seguía llamándola desde el otro lado, se sintió a salvo y echó a correr ladera abajo, directa al pueblo. Llegó hasta la casa de su padre y golpeó la puerta con fuerza. «Papá, por favor, ábreme la puerta», exclamó, gimoteando de miedo. Volvió a golpear la puerta con fuerza y volvió a suplicar. Entonces se encendió una luz en el interior de su casa. Estaba salvada.
Escuchó pasos acercándose y finalmente se detuvieron en la puerta. Racha, ¿eres tú? Sí, papá, ábreme la puerta, por favor. Espera un momento, hija. Sin embargo, se alejó de la puerta. ¿Qué demonios estaba haciendo? Frederick podría estar siguiéndola. Necesitaba entrar ya y su padre solo tenía que descorrer el cerrojo de hierro. ¿A qué estaba esperando? Después de unos interminables segundos los cerrojos se abrieron y vio el rostro de su padre. Su mirada era de dolor y la miraba con lágrimas en los ojos. ¿Racha? Preguntó de nuevo. Papá, déjame entrar, tengo miedo. Sí, hija. Pasa. Abrió la puerta como si le costara trabajo hacerlo. Sufría dejándola entrar y ella no entendía por qué. Se apresuró a entrar y cuando le dio la espalda a su padre, sintió que la golpeaba en la cabeza con algo metálico y duro. Cayó semi-inconsciente y sintió como su padre le daba a la vuelta mientras lloraba de desesperación. Racha luchó por volver a moverse, pero la cabeza seguía retumbando y sentía como si le sangraban las encías. Su pecho se negaba a respirar. El golpe casi la había matado aunque sentía que su cráneo seguía entero. Quiso preguntarle por qué la había golpeado, pero él no parecía querer escucharla. Entonces vio que en sus manos tenía un martillo y una estaca de madera. Adiós, hija mía, dijo, con las lágrimas chorreando por su rostro. Ella se resistió y consiguió mover las manos tratando de detenerlo, pero su fuerza no tenía nada que hacer con la de su padre. Este le colocó la estaca en el pecho y con la maza se la hundió, atravesándole el corazón y saliéndole por la espalda fijándola al suelo. Racha deseaba entender cuando vio por el rabillo del ojo la figura del jorobado. Antes de perder el último aliento de vida, escuchó. Ha hecho lo correcto, señor. A partir de la medianoche, solo vienen ellos. ¿Un simple diario? Hola. Sé que sentirás un escalofrío cuando leas esto. Quizá quieras cerrar el libro y olvidarlo, pero te será imposible. Eres un humano y la curiosidad te pillará y continuarás. ¡Felicidades! Eres un ser humano. Bueno, en todo caso lee atentamente. Antes que nada quiero advertirte que esta hoja una vez pasada se borrará, así que comprende la lectura que harás a continuación. De seguro te estarás preguntando en tus pensamientos qué clase de broma es esta. Solo te pido que no cierres este cuaderno. Te preguntaré algo. ¿Por qué piensas que algunas personas escriben en diarios todo lo que hacen en un día? ¿No lo sabes? Te diré que, yo alguna vez fui una de esas personas, sí, así como lees, alguna vez fui un humano, ¿no me crees? ¿Y por qué no habrías de creerlo? No te espantes, solo quiero que comprendas mi situación. Como te he dicho, yo fui un humano que poseía un diario. Yo escribía todo lo que hacía porque sentía una liberación y porque me ayudaba a recordar momentos que alguna vez me hicieron feliz o triste. Pero ¿sabes algo? Escribir en ese pequeño cuaderno todo lo que me ocurriese fue el error más grande de mi vida. En mi memoria aún quedan fragmentos donde puedo observar a mi madre dándome una pequeña caja envuelta con un papel muy decorativo y un gran lazo rojo. Recuerdo la emoción que sentí al tener ese pequeño pero significativo obsequio. Juro que ese día pensé que sería un pequeño vehículo de juguete o quizá una figura de acción, ya sabes, la ilusión de un niño de solo 10 años. Cuando rasgué el papel y abrí la caja, me encontré con un cuaderno color café con unas cuantas franjas doradas y un pequeño lápiz a un lado, con una punta muy afilada que a la vez parecía frágil. Mi semblante de felicidad cambió un poco a desilusión, agradecí por el presente y pregunté inocentemente qué podía hacer con él. Mi madre sonrió abiertamente y dijo: esto, querido hijo, es un diario, en él puedes escribir de manera privada todo lo que te ocurre. ¿Y para qué haría eso yo? Mi madre volvió a sonreír. Supongamos que tienes un problema que no puedes contarme a mí o a tu padre, bueno, es ahí donde entra el diario, puedes escribirlo como método de confianza en ti mismo, exclamó mi madre. Ya veo, le sonreí falsamente, para ser sincero no me causaba emoción. Cuídalo bien, hijo, perteneció a tu abuelo. Subí rápidamente a mi alcoba y me recosté en mi cama. Tomé el pequeño obsequio y lo abrí cuidadosamente. ¿Sabes lo que me encontré escrito? Algo bastante familiar, un déjà vu. 22 de marzo de 1911. Hoy he recibido este pequeño obsequio, un pequeño cuaderno marrón, justamente en este estoy escribiendo, es muy divertido escribir en él. 23 de marzo de 1911. Mi padre ha traído a casa a un pobre hombre golpeado y desangrándose.
Intenté acercarme a él, pero mi padre me ha apartado. Al alejarme escuché el sonido de una bofetada. 24 de marzo 1911. Mamá ha preparado la cena, el pobre hombre está en un cuarto de la casa, se le fue asignado por mi padre. Quise ir a avisarle sobre la cena, pero mi madre me detuvo y negó con la cabeza. 25 de marzo 1911. No puedo dormir, me duele cabeza. Esos ruidos de dolor provenientes del cuarto donde aquel hombre reside son muy agudos. Quizás tenga hambre, pues no ha comido nada desde que llego. Ya sé. Le llevaré algo. Así había varias entradas hasta la fecha en la que mi abuelo falleció. 9 de junio 1971. Mi letra es borrosa, quizás se entienda un poco, mi mano es temblorosa. Ahora me doy cuenta del grave error que cometí, es una pena que mi vida no le fuese interesante. Recuerdo lo que me dijo aquella noche, recuerdo aquella sonrisa, él tiene la culpa, jamás creí en tal atrocidad, el método para tener una segunda oportunidad de vida, él lo sabe, tengo que apurarme a escribir como lo hace él, utiliza el método a través de... Fueron sus últimas oraciones, supongo que fueron pensamientos imaginativos de un pobre hombre que ya no le quedaba cordura, no obstante, para él era divertido escribir en el cuaderno toda su vida. Quise intentarlo y comencé a escribir todo lo que hacía durante la jornada del día. 5 de junio 1987. Conocí a una linda chica, tez blanca, ojos claros como la miel, boca pequeña y una hermosa cabellera marrón. 6 de junio 1987. Decidí hablarle a la chica de ayer. He descubierto que se llama Lorena. Hemos quedado para salir hoy en la tarde. 7 de junio 1987. Ayer fue la peor cita, me enteré que Lorena tiene novio, me utilizó para darle celos. El tipo casi me mata a golpes. Se fue haciendo costumbre, ya no solo era por día, sino también por hora. 18 de mayo 1988. 10 am. Mamá me preparó el mismo desayuno, panque de pasas con fruta picada y una taza de té. 11 am. Terminé mi desayuno. 11:30 am. Mamá aceptó dejarme salir a jugar con Carlos, mi vecino. 12 pm. Carlos está enojado, me está diciendo que deje de escribir en mi patético diario. 12:20 pm. Carlos me quitó mi libreta y la había arrojado lejos, me levanté y lo golpeé. 1 pm. Mamá me ha regañado, los padres de Carlos han venido a quejarse, pues le he roto la nariz. A los 35 años de edad, yo seguía escribiendo en mi diario, por raro que suene, las hojas de la libreta nunca se escasearon. Mi esposa me preguntaba qué tanto escribía en ese cuaderno, yo nunca le respondía ya que era algo confidencial. Un sábado por la noche me disponía a escribir mis sucesos de la mañana, abrí la hoja y noté un texto que yo no había escribido. ¿Sabes qué decía? ¿Tienes idea de lo que decía? El texto decía: ahora sé todo de ti, eres muy interesante. Un escalofrío recorrió mi espalda, cuando mi cuerpo comenzó a convulsionar, la vista se me nubló y sentí como la libreta me atraía a ella, adentrándome en él, a la vez dejando salir una sombra que jamás pude ver su forma. Sentí mis huesos quebrantándose y pegué un grito de dolor, que al parecer nadie escuchó, pues nadie acudió a mi rescate. Mis ojos fueron cortados por las hojas. Mis músculos fueron estirados y doblados. Se escucha imposible, pero te diré, yo me estaba convirtiendo en el diario. Esa sombra tomó la libreta, o más bien dicho me tomó a mí y proclamó: ahora seré tú, gracias por contarme cómo serlo, y lentamente cerró el cuaderno. Fue entonces que descubrí la manera de tener una segunda vida. Ahora que sabes esto, cuéntame qué has hecho hoy.